Bien, hermanos, buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Y hoy tenemos la clase número 3, ¿verdad? De nuestro segundo tomo de Formando un carácter cristocéntrico. Eh, los hermanos que le toca la clase esta noche, ah, por favor, están presentes en el chat los hermanos que le tocan la clase número 3 esta noche. Buenas Habla de noches, la... Ajá. Pastor Ramón. Sí, sí, soy yo. Ok, mi ¿Cómo nombre es Luis estás? Montilla. Bien, ¿y ¿Cómo tú? estás, Luis? Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios. Hoy me toca exponer la clase número 2, la lección número 2. Al número 2, ok, Sí, perfecto. Bueno, y la 3, te toca la santidad, ¿verdad? sí, a mí me toca santidad. Ajá. ¿Y la persona que le toca la 3 está presente? No, no, no sé. Ok, Luis, entonces comenzamos contigo. Vamos a ver si, vamos a comenzar con una palabra de oración. No sé si el hermano Juan Alves está por allí conectado, que nos pueda dirigir en oración, por favor. Pastor Juan Alves, ¿está por allí? No lo veo conectado, pastor. No está conectado. Ah, bueno, la hermana Katiuska sí está, ¿verdad? Katiuska, yo veo que está conectado, pero no. Ajá. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Ah, ok. Pastor, ¿usted puede dirigirnos en oración Aquí para está esta Juan clase? Alves. Sí, Pastor Juan, ¿nos dirige en oración, por ¿Cómo favor? no, hermano? Creo que hay dificultad con el audio, Pastor. No lo escuchamos. Ok. Bueno, yo voy a dirigir entonces la oración para comenzar. Señor, gracias. Queremos darte esta noche por tu gran amor, misericordia y porque nos permites estar reunidos en este tiempo de clase para aprender mucho más de tu palabra y sobre todo de este discipulado. Oramos por nuestros hermanos que les toca la clase de esta noche, el hermano Luis, que tú lo guíes, que tú le des toda la sabiduría y a cada uno de nosotros y así los que se vayan conectando en esta oración. Pedimos también por el pastor Eleazar, que ya debe estar llegando aquí a Venezuela, a Maiquetía, que tú lo guardes, que tú lo bendigas y que le permitas pronto pues estar en Barquisimeto, su familia bien. En el nombre de Jesucristo oramos y te pedimos todas estas cosas. Amén. Hermano Luis, ya, lo que pasa es que yo no tengo, hermano, no sé si tú tienes las diapositivas. No, yo estuve revisando en el curso y no Ajá. las encontré. No las encontré. Pero Ah, tampoco tengo video. No puedo claro. pasar video en este momento. Sí, yo estaba esperando que se conectara César o este chico para ver, pero bueno, vamos a comenzarla así, de acuerdo a lo que tú tengas allá, ¿no? Porque tú las tienes allí, las tuyas. Yo preparé un material, el cual Perfecto, basado en la clase, en la lección número 2, andad en santidad. perfecto. Ok. Bueno, Luis, comenzamos entonces. De lo que tú Ok, tienes allí, si se conecta César, entonces pudiéramos ver si tienes las diapositivas, ¿ok? Pero bueno, vamos a darle así. perfecto. Bueno, mis hermanos, buenas noches.
hoy continuaremos el estudio del libro Formando un carácter cristocéntrico y la clase de hoy corresponde a la número 2 llamada Andad en Santidad. Está basada en Efesios capítulo 5.3 en su parte B. Nosotros entendemos, como vimos en el libro anterior, en el libro número 1, en la última clase que me tocó presentar, nos dimos cuenta que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Si nosotros somos miembros de la familia de Dios, entonces debo andar en santidad, pues Dios es santo. Andar en santidad es apartarse del pecado. Recordemos que Jesús, al enfrentar a la mujer adúltera y a uno de los ciegos, les dijo, vete y no peques más. Si para Jesús fue importante haber repetido 2 veces a 2 personas, tanto en Juan 5:14 como en Juan 8:11, estas palabras, no peques más, entonces para mí también debe ser importante. Si seguimos a Cristo, debemos tener el carácter de Cristo. No podemos tener otra condición, como lo explicaba el pastor Isaac la semana pasada. Les voy a comentar una anécdota personal, debido a que el pastor Isaac hizo la referencia que estas son clases que deben de ser personales, debemos de promover dentro de las personas que nosotros, los pastores, también hemos pasado por circunstancias difíciles y que las personas que van a manejar este material también han pasado por circunstancias difíciles. No te estamos escuchando, hermano Luis. No sé qué debe tener algún problema tu audio. ¿Sí? ¿Estás por allí, hermano? Ajá. Ya, creo que se le cayó la conexión al hermano Luis. Creo que se cayó su conexión. Sí, vamos a esperar porque no tenemos la conexión. No lo tenemos en la sala. Bueno, se le cayó la conexión al hermano Luis.
al pastor Luis. La persona que tiene la lección número 3 no está en la sala todavía. La gratitud. Hermano, creo que es la número 3. Le Ajá. toca a la hermana Briseida. Creo que tenemos aquí anotado. Briselda Durán, ¿no? Briseida, el apellido que tiene anotado ahí. Durán. Creo que es No, Durán. no anotamos el apellido. Ah, ok. Ya, estamos esperando porque, bueno, pero ella tampoco está en la sala. Y el hermano Luis, se le cayó la conexión. Estamos esperando a ver si uno de los dos entra para continuar la clase de esta noche. Sí, ha estado en varias partes, ha estado muy mala, pues, lo que es la parte de internet. No, la hermana Briselda no está. No se conecta. Bueno, vamos a esperar un rato más a ver qué. Pero bueno, el tema de esta noche, de la clase de esta noche, nos habla de la santidad. Y en Efesios 5:3, en la parte B, entonces dice, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santo. El hermano estaba hablando, pues, de lo que significaba, pues, la santidad. Y ese primer punto que él iba a dar una ilustración. Estaba hablando, pues, de lo que significaba esto, ¿no? Él dice, según lo que escribe nuestro hermano, el pastor Eleazar, el ser santo significa que Dios nos ha apartado para que vivamos en una íntima y exclusiva relación con Él. Y ahí podemos leer, ¿no? Dice Marcos 3:14, os he apartado para que seáis míos, dijo el Señor. Entonces pensemos que cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, el propósito era enviarlos a predicar, pero la Biblia pues señala que lo primero era para que estuvieran con Él, que estuvieran cerca de Él. Y eso es parte, pues a menudo nosotros nos ocupamos en demasiadas cosas para hacer por Dios y olvidamos lo más importante, ¿no? Que es la obra que Dios hace en nosotros. Nuestra prioridad debe ser nuestra relación con Él, nuestra santidad. Si vivimos para Él, pues Él vivirá para nosotros. Hace muchos años nos contaba don Germán una ilustración de un pastor en Cuba que él trabajó mucho con lo que el manual que teníamos nosotros de eh, ¿cómo era que se llamaba? Que desarrollábamos siempre en la Unión Bautista de Preparación. Y, y él era un hombre muy movido y era una persona pues que estaba en la obra del Señor día y noche, ¿no? Y pero cuando él, hubo una vez en su vida que el régimen cubano lo hizo preso y lo metieron en una celda. Allí él estuvo, creo que fueron como 3 meses o 2 meses allí metido. Y cuando él salió, él le escribió una carta a don Germán y esa carta, él decía que él estuvo mucho tiempo en la obra del Señor, pero en ese tiempo que él estuvo allí encerrado, lo metieron con un Nuevo Testamento allí,
él estuvo con el Señor de la obra. Y es precisamente lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Que pasemos tiempo con Él. Y si nosotros vivimos para Él, pues Él vivirá también para nosotros. Dios mantiene pues esa particularidad en nuestras vidas. Daniel pues entendió que lo más importante del trabajo que realizó allí en Babilonia, en los 3 periodos de, de, de oración que se propuso tener, bueno, nada ni nadie le hacía sustituir ese tiempo tan especial con el Señor. Y es que Dios pues nos ha escogido para que, el Señor nos ha escogido para que seamos de Él, para Él. Y fue lo que trató de enseñarle a Marta, cuando le puso el ejemplo de María. María ha escogido la mejor parte, que es estar aquí a los pies míos, escuchándome, deleitándose en eso. Y eso marca la diferencia. Muchas veces nos agotamos en la obra del Señor. Y no es porque no estemos con el Señor, sino que, bueno, hacer su obra es agotadora. Pero cuando usted se recoge a los pies del Señor, este, eh, bueno, siente ese cansancio, esa, ese confort, ¿no? En su vida. Entonces, pero también ser santo es un requisito indispensable este, para ese compañerismo con el Señor. Y es por eso que cuando hubo la caída de, de, de Adán y Eva, ellos se escondieron porque, bueno, llenos de vergüenza y se rompió pues esa comunión. La santidad mantiene ese acercamiento con el Señor, ese día a día con el Señor, ¿no? Pero también significa que ser santo es que somos renacidos del Espíritu Santo, ¿no? Y una persona no regenerada por el Espíritu Santo no puede ser santo. Y es el Espíritu Santo quien hace esa obra en nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Somos cambiados, somos transformados, dice la palabra de Dios. A vivir una vida separada. El apóstol Pedro lo dice, ¿no? La vida debe ser vivida santa según pues esa transformación que el Señor ha hecho en nosotros. También pues el ser llamado o el llamado a ser santos se extiende en todas las áreas de nuestra vida, en todo, en nuestros pensamientos, en donde nosotros estemos, en nuestra universidad, en nuestra casa, en la iglesia, porque, o sea, muchos creen que nada más en la iglesia y yo debo ser santo y en las demás áreas no, y necesitamos este, ser pues en todas las áreas de nuestra vida. El que nos llamó es santo, así también nosotros debemos ser santos, separados para el Señor. Bueno, todavía no se conecta. No sé si alguno de ustedes tiene una Ya volví, opinión. ¿Aló? ya volví, mis ¿Perdón? hermanos. Ah, Hubo un chévere, Luis. apagón. Ah, Hubo ok. un apagón aquí. Adelante, adelante, Luis. Adelante. Ok, perdónenme. No, Bueno, tranquilo. les comentaba que yo tengo una anécdota personal, pues el pastor Isaac había hablado de que teníamos que presentar estas clases de una manera muy personal. Ok. La primera anécdota que tengo es que cuando inicié mi vida cristiana, recién convertido, yo vivía como un agente secreto. Es decir, yo tenía de lunes a viernes la vida de Luis Montilla, trabajador, bonchón, con mis amigos, y los días sábados y domingos yo era otra persona, alguien dedicado al Señor, que trabajaba dentro de la obra del Señor. Esto lo hacía para que mis amistades no se alejaran de mí. Estas cosas que yo hacía les desagradaban al Señor. Esa era una ruptura completa entre lo que era de andar en santidad con una vida que estaba mezclada con el pecado.
Esa fue una de las primeras fases de mi vida. La segunda fase de mi vida estuvo inmiscuida dentro de mi iglesia, es decir, la iglesia donde yo crecí. Yo crecí en una iglesia y allí yo comencé a hacer actividades de todo estilo. Es decir, yo hacía actividades de educación, yo hacía actividades de salir a revisar las cosas en mi iglesia, que funcionasen, me movía por todos lados, ministro en la parte de servicio, pero esos no eran precisamente la manera de servir a Dios. Yo sé que cada uno ha pasado por experiencias similares o tal vez distintas, tiempos cuando nuestros intereses y nuestro caminar no se corresponden a las exigencias de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En esta clase, la frase que más me ha golpeado, vamos a decirlo así, me trajo a colación estas otras dos que les voy a comentar. Una persona que no era cristiana me dijo, tú predicas lo que no haces. Esta frase me golpeó, pues yo vivía, como les estoy diciendo, en dos actitudes. Una actitud de agente secreto y una actitud trabajando dentro de la iglesia, dentro del templo, digámoslo así. Y posteriormente, esta frase que me la dice un no creyente, luego de haberme golpeado, llegó una persona creyente y me dijo lo siguiente: los cristianos tienen una vida de oración. Como resultado de estas aclaratorias que me hicieron estas dos personas, yo comencé a cambiar mi vida. Y ahora, donde yo me encuentre, yo doy a conocer que yo soy cristiano, que yo soy una persona que predica el evangelio. Y a todas las personas que me encuentro, les predico el mensaje de salvación. Y ya no me escondo como un agente secreto. Ahora sí quiero seguir en los caminos de santidad del Señor y que la gente sepa que yo soy un hijo de Dios. Esta clase en particular de santidad tiene 4 puntos importantes que debemos tomar como características resaltantes de que somos santos. Y esto ha sido porque Dios nos ha apartado para Él. El primer punto, como lo vemos en la clase, es que vivamos en una íntima y exclusiva relación con Dios. En Levíticos 20:26, Dios declaró al pueblo de Israel que lo llamó para ser apartado y para que le perteneciese a él. Dios no quiere competencia. Dios los llamó de entre un gran número de pueblos y lo hizo suyo. Un pueblo terco, un pueblo rebelde, pero Dios lo amó de esa manera. Jesús posteriormente en Marcos 3:14 llamó a sus discípulos no solamente para que ellos fuesen a predicar a predicar el evangelio en obediencia, sino que los llamó para que tuviesen una relación íntima con él. Y la relación íntima era que estuviesen con él y compartiesen con él. Él se hizo coigual a nosotros y nosotros hemos sido llamados para mantener esa relación con el Señor. Como les dije anteriormente, la frase que más me impactó de esta clase es la siguiente: a menudo nos ocupamos demasiado en hacer cosas para Dios y olvidamos que lo más importante es la obra que Él hace en nosotros. La parte más importante es que Él está trabajando con nosotros. Debemos vivir para Dios. Vivimos para agradarle, para entrar y estar en una intimidad con Él, en oración. Nuestra prioridad tiene y debe ser establecer una relación íntima con Dios. En base a esta propuesta de tener una relación íntima con Dios, tenemos 2 ejemplos en la Biblia, los cuales vamos a resaltar, entre muchos otros. El primero, el del profeta Daniel en 6:10, que él no escatimaba tomar las 3 oportunidades de oración. No importaba lo que él estaba pasando, él estaba viviendo
o él estaba haciendo, él tenía un tiempo de oración a Dios. Él sobrepuso su relación con Dios sobre cualquier otra actividad en su vida. Igualmente María, la hermana de Lázaro, ella también abandonó todas las cosas y se sentó al lado del maestro a escucharle hablar. Esto demuestra que el tiempo que dedicaron Daniel y María, entre muchas otras personas de la Biblia, a estar a solas en la presencia de Dios, es más importante que las actividades que ellos realizaban. Así que resulta importante para nosotros el deber ser como ellos. Pero muchas veces, cuando estamos recién convertidos y a veces caemos en tiempos de repetición, digámoslo de esta manera, donde nos abruman las cosas, nuestras vidas, resulta que nos apartamos del Señor y comenzamos a atender más al trabajo, comenzamos a atender más a la familia, comenzamos a atender más el precio del dólar, comenzamos a atender otras cosas más y lo sobreponemos a nuestra relación con Dios. Y cuando nos damos cuenta, somos cristianos fríos porque nos hemos alejado del Señor. Un ejemplo de lo que no se debe hacer lo tenemos con Adán y Eva. Cuando ellos escucharon la voz de la serpiente, ellos sobrepusieron la voz de la serpiente y el consejo de la serpiente al consejo y a la voz de Dios. Y es la manera en la cual entra el pecado, en la rebeldía, el querer colocar el yo primero y luego a Dios. Cuando nuestra relación con Dios es íntima, privada y personal, nosotros los cristianos tenemos beneficios y muchos beneficios. La gente dice, tú eres cristiano y de que te metiste a cristiano te va mal. Pero nosotros vemos en la parte espiritual que sí nos va bien. Si ustedes, luego de terminar la clase, ubican Isaías 58 en su versículo número 9, encontrarán una declaración de Dios que dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Tenemos esta primera promesa del Señor de que nosotros vamos a ser escuchados por él. Y esto no se logra solamente asistiendo a una iglesia. Esto se logra dispensando un tiempo diario a mantener una relación con Dios. Otras promesas las encontramos como se muestran en el texto de la lección, en el Salmo 91, versículos 14 al 16. Si ponemos en Dios nuestro amor y somos santos, Él promete que nos va a librar, nos pondrá en alto, responderá nuestras oraciones, no nos abandonará nunca, nos glorificará, nos llenará de larga vida y nos mostrará su salvación. Aquí tenemos que hacer un paréntesis muy corto. Muchas personas dicen, yo oro a Dios, pero ¿a cuál Dios le oran? Cuando nosotros vemos que sus vidas son vidas desenfrenadas, que no tienen ningún tipo de acercamiento a Dios, que sus actitudes no se parecen a las actitudes de Dios. Dios dice en su palabra, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Cuando nosotros somos humildes y tenemos una relación con Dios, Él nos escucha. Para terminar el punto número 1, tenemos que recordar también el momento de prueba que tuvo Jesucristo, cuando Satanás le tienta, ofreciéndole cosas materiales para que lo adore. Y la respuesta de nuestro Señor fue, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nosotros no podemos servir otros intereses que no sean los intereses de Dios. Ya nosotros hemos muerto a este mundo. Nosotros ya no respondemos como responden las personas. Nosotros respondemos de una manera espiritual y esa manera espiritual en la que respondemos causa un cambio en nuestras vidas terrenales, físicas, las cuales son de confianza, de amor y agradecimiento a nuestro Dios. Como punto número 2, dice que nosotros tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque es el requisito indispensable para vivir en comunión con Dios.
Una persona que no tenga santidad de vida no puede tener una relación con Dios. Jesucristo dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Dios declara, sed santos porque yo soy santo. La Biblia declara, sin santidad nadie verá a Dios. Así que nosotros tenemos que entender que la falta de santidad nos separa de Dios, resalta nuestro orgullo y nuestra desobediencia a Dios. Como lo vimos anteriormente, Adán y Eva, luego de pecar, estaban completamente avergonzados. Salieron a esconderse del Señor. ¿Por qué? Porque reconocieron que habían hecho lo malo. Sabían que habían perdido su santidad. Isaías en el capítulo 6, versículo 5, declara, ay de mí que soy muerto, porque él declaró de sí mismo que era un hombre de labios inmundos, reconocía que él no era santo, reconocía que él no tenía una condición para estar delante de nuestro Señor. También encontramos en la Biblia que cuando el sumo sacerdote no estaba completamente limpio, que no había tenido aquel año de preparación en santidad y se presentaba ante el lugar santísimo, no salía con vida de aquel lugar. Estos tres ejemplos nos deben de llevar a nosotros a pensar que debemos entender que para tener una intimidad con Dios y vivir en su presencia, debemos hacer morir al viejo hombre, pues como está escrito en Efesios 4:22, está corrompido por los deseos engañosos. Tenemos que estar claros. Nosotros tenemos que motivar a nuestros hermanos, a nuestros discípulos, que tienen que guardarse, tienen que cuidarse. Así que cuando llueve, la gente se mete debajo de un techo para resguardarse de la lluvia. Nosotros tenemos que resguardarnos, como dice el Salmo 91, debajo de su pluma, debajo de él, debajo de su sombra. ¿Para qué? Para nosotros estar seguros en santidad. El punto número 3 de esta clase dice de la siguiente manera: ser santo significa ser renacido por el Espíritu Santo. Si ser santo depende del Espíritu Santo y hay una persona que no conoce al Espíritu Santo, puedo atreverme a decir que solamente hay dos tipos de personas: las personas santas y las personas que no son santas. Las personas que no son santas son aquellas personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, que no han recibido el sello del Espíritu Santo. El apóstol Pedro escribió: según la gran misericordia de Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Quien no conoce a Dios no renace, y si no renace, resulta que está muerto en sus delitos y en sus pecados. El otro grupo serían las personas santas, tanto ustedes como yo y las demás personas que se congregan, las personas que buscan el rostro de Dios cada día. Nosotros hemos sido renacidos y al renacer fuimos cambiados y transformados por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice de la siguiente manera: habéis renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero nosotros hemos renacido para buenas obras. Nosotros hemos renacido para ser santos. Hemos sido purificados, como lo dice el Salmo 51:7. Lávame, purifícame. ¿Y para qué? Para que Dios nos use para llevar fruto y para que ese fruto permanezca. Como punto final, el punto número 4, debemos ser santos en todas las áreas de nuestra vida, como lo declara el apóstol Pedro en 1:15. Santos en toda nuestra manera de vivir. Aquí existen tres partes, mis hermanos, importantes. Mucha gente es cristiana y es cristiana en la iglesia. Mucha gente es cristiana cuando está delante de otros cristianos. Mucha gente es cristiana queriéndose parecer a otra persona. Pero como esto se trata de una relación con Dios, muchas veces podemos establecer una relación falsa con los hermanos
y queriendo decir que tenemos una relación con Dios. Y esto se mide en las siguientes áreas, en las relaciones personales, las relaciones que tenemos como padres, las relaciones que tienen las mujeres como esposas, como madres, como hermanas, como suegras, como yernas, nosotros como hermanos en Cristo y como hermanos en sangre, nuestra vida social, nuestros vecinos, en nuestro trabajo, nosotros en todo momento tenemos que mostrar que somos santos. Como es la parte final de estas palabras, de esta clase, nosotros tenemos que brillar como luminares por encima de las demás personas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, recreados en Cristo Jesús para buenas obras, y nuestras relaciones es una muestra de esas buenas obras. Nuestros pensamientos, como parte número 2, tienen que estar sujetos a los pensamientos de Dios. Por eso dice la palabra, así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Nosotros tenemos que entender que tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Y ser a la estatura de Cristo es que nosotros tenemos que hacer lo que dice Filipenses 4:8. En nuestro pensamiento debemos ser santos y debemos pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que sea de buen nombre, en lo que haya virtud y en lo que sea digno de alabar. Nosotros no podemos estar pensando como piensa el mundo y presentarnos delante de Dios diciéndoles por qué. Tenemos más bien que decirle, Señor, aquí estamos nosotros, porque te servimos, nosotros te servimos en cuerpo, en espíritu, en alma. Todo pensamiento debe traerse cautivo a los pies de Cristo. Y para terminar, este último punto, el punto número 4, nuestros sentimientos y motivaciones deben ser también santos. Vamos a poner mi caso. Yo soy pastor de una iglesia. Si lo que me motiva a mí, el estar frente a mi congregación, es un salario, eso no es un motivo santo. Un motivo santo es lo que dice el Señor. Vosotros me llamáis Señor, y lo soy. Y si este Señor nos puso a nosotros como pastores, es porque Él ha derramado en nosotros dones y capacidades para que nosotros seamos su representante en amor, porque Él puso su vida por nosotros. Así que como Él puso su vida por nosotros, nosotros ahora vamos a tener un sentimiento y una motivación de vivir nuestras vidas para agradar a Cristo Jesús. Pablo le escribe, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, que debemos ser de ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Para terminar, mis hermanos, nuestro testimonio debe ser lo que nosotros más debemos de cuidar. Pues nuestro testimonio no es solamente frente a los hermanos de la iglesia el día domingo. Nuestra vida santa va a reflejar nuestro testimonio donde estemos. Y donde estemos nosotros, por ser cristianos e hijos de Dios, debemos resaltar sobre el resto de las personas, teniendo un espíritu apacible, de amor, de cuidado, de querer proclamar la palabra de Dios a todo aquel que nos demande algún tipo de aclaratoria. Y aun si no se nos demandase, nosotros tenemos que predicar el evangelio porque es una ordenanza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias por su exposición, su clase. Y bueno, recogiendo algunas cuestiones, punto de lo que hablaba nuestro hermano Luis y bueno, la introducción que yo hacía al principio. Es importante saber que el Señor no nos llamó para ser cristianos o evangélicos, nos llamó para ser santos y para estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque realmente la santidad es o sea, el Señor nos ha llamado, es apartado, ¿no? Pero apartado para el Señor y con el Señor. Y gracias, hermano, por las ilustraciones personales, ¿no? Como tú decías, que eras
un cristiano a la secreta, escondido, ¿no? Solamente, sino solamente el fin de semana y los otros días hacías otra cosa. Bueno, hermano, está abierta también la oportunidad si algún otro quiere participar en esta. Vemos las diapositivas, luego el pastor Isaac va a enviar las diapositivas. Pero si algún otro tiene alguna opinión, por favor, es el momento. Sí, a ver, ¿quién es el primero? Ok. Sí, hermano. Los que deseen participar, si alguno tiene algo que decir o agregar o comentar en torno a esta clase. Bueno, parece que todo quedó claro, ¿no? Ok. Bueno, entonces pasamos a la siguiente lección. Y creo que le toca a la hermana Briselda, ¿no? Exponer esta noche la clase número 3. ¿Sí? ¿Sí? Pastor Ramón, la hermana Briselda montó Ajá. en el chat una nota. La nota Ah, ok. dice: buenas noches, el Señor les bendiga. Escribe Briselda Bolívar de Ah, Durán. ok. No he podido conectarme desde mi móvil y en mi PC no tengo cámara. No sé si ella estará, aquí está presente, se está conectando, acá está. Ok. Sí. Buenas noches. Dios le Buenas bendiga. noches, Briselda. Amén. ¿Cómo está, Briselda? ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Amén. Bueno, Te con toca la estas clase. fallas tecnológicas, pero bueno, con la ayuda del Señor, vamos Sí. adelante. Tú no tienes las diapositivas, ¿verdad, Briselda? Tú la enviaste. Yo se las había pasado al pastor. Sí, lo que pasa es que no tengo yo la manera como ponerle, porque no las tengo. Por eso, Ajá. yo se las había pasado al pastor Ujú. Isaac, pero no sé cómo pasarlas por aquí. Ok, bueno, no, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el hermano Luis. Ok. Y después pasamos las diapositivas, ¿ok? Entonces, si estás preparada ya, es tu oportunidad. Buenísimo. Ok. Gracias. Bueno, quiero comenzar orando y dando gracias al Señor. De hecho, la clase habla sobre la gratitud. Gracias, Señor, te damos por todos los presentes aquí en el diplomado. Gracias por la disposición de corazón de cada uno en querer aprender más de ti, Señor, en querer reconocerte más en nuestro camino, en esta vida que tú nos has regalado. La gloria y la honra son tuyas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería comenzar compartiéndoles qué es la gratitud. Y un concepto de gratitud es agradecimiento y apreciación, emoción, actitud de reconocer algún beneficio a favor o servicio que se hace o se recibe. Y también, ¿qué es dar gracias? Es volverse o devolverse con expresiones y acciones de un sentimiento de agradecimiento hacia quien nos ha realizado un favor, a quien nos ha brindado una ayuda o ha hecho un bien por nosotros. Estas acciones y expresiones son las que nos hacen ser agradecidos. Y por el contrario, la carencia de ellas nos lleva a ser desagradecidos. Y en esta clase, el Señor nos está demostrando
que nosotros debemos ser agradecidos, que debemos agradecer a Dios por sobre todas las cosas, pero también a cada persona que Dios pone en nuestro alrededor y que contribuye en nuestra vida y nos bendicen de alguna manera con alguna acción. El primer punto de la clase nos dice que Dios quiere corazones agradecidos, reconocer lo que Él hace por nosotros. Y nos citan el Salmo 103 del 1 al 5 y dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el ángel. Reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros es muy importante, porque Él nos dice en su palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y por tanto estábamos separados de la gloria de Dios. Pero una vez que hemos recapacitado y hemos reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces podemos dar gracias porque Él nos ha librado de la muerte eterna y nos exhorta a que lo tengamos presente en todo momento. Dios no quiere que seamos olvidadizos, sino que seamos agradecidos. Y un ejemplo de esto nos lo da también la lección de hoy en el pasaje de Lucas, cuando el Señor sanó a los leprosos y solamente uno de ellos se devolvió a darle gracias. Y él le dijo que por su fe había sido salvado. Y fue salvado y fue sanado. Y escuchábamos de la exposición anterior que el Señor también nos ha sanado. Y nosotros debemos ser agradecidos por lo que Él hace. No olvidarnos, sino tenerlo presente. También nos habla la lección de que la gratitud no debe ser una actividad, sino una actitud permanente de la vida. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad. Y en nosotros está la decisión de cómo reaccionar ante una circunstancia. Con gratitud, llevando nuestra carga delante de Él, o con amargura y buscando la salida por nuestra propia cuenta. Dejar de quejarnos, dejar de afanarnos, dejar de vivir una vida en amargura, que es lo que nos lleva a enfermar, a no disfrutar lo que Dios ha hecho por nosotros. La gratitud, por el contrario, hace que aceptemos las respuestas de Dios a nuestras peticiones, aún y cuando sean en contra a veces de lo que nosotros consideramos que es lo que nosotros nos conviene. Pero Él sí conoce todas las cosas y obviamente va a escoger mucho mejor de lo que nosotros podemos escoger. Llevar nuestras peticiones delante de Dios con gratitud y esperar, porque Él es el que suple realmente las necesidades. También la lección nos exhorta a enseñar y a expresar la gratitud. Enseñar a otros a que también tengan gratitud hacia Dios. Expresarlo a través de oraciones, a través de ofrendas, de la actitud, de la alabanza y del amor.
porque si bien podemos hacer todas estas cosas y no las hacemos con amor, el Señor dice que vamos a ser como metal que resuena. No vamos a, podríamos lograr unas obras, pero que si son pasadas por fuego no van a permanecer. En cambio, que si se hacen con amor y como para el Señor, porque para Él son, entonces nosotros vamos a poder enseñar a otros a conocer a Dios a través de todas esas acciones y de un corazón agradecido. El otro punto que toca la lección es agradecer por los que nos rodean, agradecer por la familia, por los padres que Dios nos ha dado. Son el instrumento que Dios usó para darnos vida. Y a su vez, a los que somos padres, Dios nos ha usado para dar vida. Entonces es agradecer tanto por los padres que nos han dado como por los hijos que Él también nos ha prestado por el tiempo. Agradecer la labor de los pastores. Dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honra, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Debemos ser agradecidos con ellos. Son unos valientes que se han esforzado por obedecer a Dios y por cuidar del rebaño, como dice la palabra. Cuiden de este rebaño como pastores que cuidan las ovejas. Y también nos exhorta a que demos las gracias al resto de las personas, a los hermanos de la fe, a las amistades, a los compañeros de trabajo y estudio, a los vecinos y a los demás miembros de la comunidad donde Dios nos ha permitido desarrollarnos. Es ser agradecido porque de una u otra forma Dios los ha colocado allí para que tengamos comunión unos con otros. Y finalizar dando gracias a Dios de todo esto que hemos visto, que no hubiese sido posible si no es por el actuar de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, por la salvación, por el perdón recibido, por la vida, por la alegría y la tristeza, por la soledad y la compañía, por las dificultades y sus soluciones. Dice primera a los Tesalonicenses 5:18 en la NTV. Sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y hay un punto donde dice que Pablo enseñó acerca de la gratitud. Y da 5 ejemplos. Dice, canten con gratitud. Efesios 5:19 y 20. Enseñen en la iglesia. Oren con gratitud. Filipenses 4:6. Obren con gratitud. Colosenses 3:17. La voluntad de Dios es que todos tengan una actitud de gratitud. Den gracias a Dios por toda esta. Es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús, que es lo que acabamos de leer. Aquí está en la Reina Valera del 60 y yo se los leí en la NTV. Y dice que den gracias a Dios por todos los hombres, que fue lo que vimos en anterior. Exhortando ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Primera Timoteo 2:1. Recuerdo que el pastor en la clase anterior le había dicho que nosotros debemos llevar vidas
que reflejen la palabra de Dios. Y una de ellas es dar gracias porque nuestro Señor Jesucristo vino a pagar el precio que uno de nosotros podría haber pagado nunca para acercarnos nuevamente a Dios. Y Él lo hizo porque nos ama. Y nosotros debemos tener en cuenta eso. Que la gratitud de nosotros sea evidente, así como nuestras palabras amables, porque el Señor está cerca. Gracias por su atención, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermana Briselda, Dios te bendiga. Gracias por la clase. Bueno, la gratitud. Amén. Y este tema de la gratitud, la humanidad, pues, como dice en la introducción de la clase, necesita reconocer la bondad y la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque nuestra tendencia eh, es siempre olvidarnos. Y este es un tema tan importante, uno de los valores tan importantes en nuestras vidas y sobre todo como creyentes, ¿no? Pero es que la gente es así, ¿no? Se olvida de cosas. Y bueno, desde el principio Satanás lo que ha hecho es eso, ¿no? Desconocer y desmentir, pues, este, la obra de Dios. Y un ejemplo tan claro, lo que decía dice de allí cuando nombraba el episodio de los 10 leprosos, uno solo regresa, ¿no? Bueno, quizás los otros que se vieron sanos, quizás estaban tan contentos que se olvidaron pues de dar gracias, ¿no? Y a veces es nuestra tendencia, ¿no? A veces cuando Dios hace algo, es probable que de la alegría, de la emoción, uno se olvida, pues, pero no debe ser así. Dice que uno regresó y dio gracias. Y la gratitud, pues, ese reconocer de la obra de Dios en nuestras vidas, de lo que Él hace, de lo que ha hecho por nosotros, la obra de salvación, el reconocer, no, no es una actividad, debe ser algo permanente en nuestra vida, una actitud. Y bueno, la manera de cómo expresarla, ¿no? ¿Cómo expreso yo gratitud a Dios? ¿Cómo doy esa acción de gracia? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿O cuál es mi manera de, como creyente, expresarle a Dios esa gratitud? Bueno, y no solamente al Señor, sino a los que nos rodean, a los hermanos, a los pastores, a todos los que hacen algo por nosotros. Hermano, está la oportunidad abierta si alguien quiere decir algo, aportar algo, hacer alguna pregunta. Este es el momento. Pastor Luis Montillo Sí. por acá. Ajá. Sí. Una de las características que me dicen aquí en la iglesia es que yo hablo mucho, pero me gusta participar porque creo que hay cosas que hay que poner en el tapete. Una de Sí. estas es lo siguiente, algo que dijo la hermana Briselda. Debemos enseñar a otros a ser agradecidos. Hacer Esa debe ser la responsabilidad de los pastores, responsabilidad de los maestros. Sin embargo, entre la liturgia de las iglesias bautistas, uno de los 7 puntos que lleva la liturgia es el agradecimiento. El agradecimiento. De que nosotros tenemos que llamar a los hermanos el día domingo al frente para que ellos pasen y den gracias a Dios por aquellas cosas que recibieron durante los últimos días. Esa es una muestra de alabanza, como también decía la hermana Briselda. Alabamos a Dios dándole gracias. Entonces debemos de optar por retomar los que no lo estemos haciendo. Cierto. Punto de que demos gracias a Dios, que la congregación de gracias, porque la gente viene, ora el miércoles, ora el martes, o ora cualquier día de reunión, le va al ayuno, hace una petición, pero luego se le olvida que tiene que ser agradecido, que de la mano que recibió,
no va a bendecirla para darle una gracia, Señor, te agradezco. Te salto en tu presencia, gracias por escucharme. Cualquier palabra que vaya hacia nuestro Dios, que sea para ensalzarle, para enaltecerle. Y eso es lo que Amén. quería decirle. Debemos ser Sí. agradecidos a Dios por su obra en nosotros. Amén. Lo mayor fue la vida eterna, eso que nos entregó. Todos los días debemos agradecerle que nos salvó de padecer una eternidad alejado de él. Amén, así es. Es importante lo que dice, hermano Luis. Nosotros, nuestra iglesia, es una iglesia joven, apenas vamos a cumplir 2 años. Y en nuestro comienzo, nosotros siempre poníamos en el servicio los domingos ese momento de acción de gracia. Y en el culto de oración también. Era difícil. O sea, habían 2, 3, pero ahora, hermano, es hasta los niños se paran y agradecen. Y siempre la acción de gracias, hermanos, es una bendición porque edifica la vida de uno, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años en la iglesia Bautista Central de Caracas, un servicio de fin de año. No me acuerdo el nombre de la hermana, una hermana anciana. Ella dijo, yo le doy gracias al Señor porque pude venir los domingos y los miércoles al servicio de nuestra iglesia. Y parecía no relevante esto, ¿no? Pero cuando yo me enteré de que la hermana vivía en un piso 30 y pico y sin ascensor, oye, y una anciana, oye, yo dije qué maravilla, ¿no? Entonces, estar agradecidos a Dios por estas cosas. Y eso edificó mi vida hasta el día de hoy que recuerdo esa acción de gracia. No sé si hay otra persona que quiere compartir, apoyar o hacer alguna pregunta. Buenas noches, Yasneida Álvarez, desde Carorita, Trujillo. Bueno, agradecida por poderme conectar. No participé en el tema de santidad del hermano Luis, porque llegué un poquito, me perdonan, me disculpen, pero sí logro oír impresiones. Y bueno, para mí, pienso personalmente en cuanto a la santidad, que es la parte más fuerte, yo digo, para el cristiano y personalmente para mí, porque tengo mi hija. Siempre tenemos nuestras luchas con nuestros hijos. Sí, es cierto. El desafío de mostrar a ellos ese amor y temor reverencial al Señor, que ellos vean que de verdad amamos a Dios con una realidad en nuestra casa, en todo lo que hacemos. Como mujer, pues amo a Dios en la cocina, amo a Dios haciendo los oficios. Uno tiene que mostrar esa idea porque los hijos nos observan y ellos van a aprender de nosotros, de cómo amar a Dios a través de nuestro ejemplo. Y el tema de la gratitud de mi hermana Briselda, bueno, me encanta muchísimo. Yo estoy como misionera en esta iglesia desde hace 4 años. Me costó mucho porque mi iglesia estaba cerrada, y cuando empezamos el trabajo y los hermanos regresaron a la iglesia, me costó mucho el espacio de acción de gracias. El domingo se levantaban allí, daba gracias, se daba que se podía escuchar un poquito por allá. Los hermanos animaba a dar acción de gracias al Señor. Y como maestra, yo voy a llamar a este espacio una actitud de gratitud. A raíz de justamente este tema, di una enseñanza y fui muy saturé a la iglesia por unos cuantos domingos para promover el corazón de Dios, esa actitud de gratitud. Y hoy, pues, hermanos, de verdad ha sido una bendición, porque ya hoy, nada más al decir en el espacio una actitud de gratitud, ya todos se preparan, la gente da gracias a Dios por cualquier a raíz de justamente este tema que le acabo de exponer. Entonces, doy gracias a Dios por eso. Temas demasiado importantes para mi vida. Gracias, hermano. Gracias, mi hermana, gracias.
Dios me lo bendiga, gracias. ¿Hay alguna otra persona que tiene una pregunta o algo que aportarnos a estos dos temas, la santidad y también la gratitud? Por favor, es el momento. Hermano Ramón, Ajá, pastor. por aquí Juan Alves. Sí, pastor. Bájenle el volumen, por favor. Ajá, dígame. Pensando en la gratitud, ¿no? No deberíamos de sorprendernos encontrar en nuestros días personas desagradecidas, Claro. porque al mismo Señor Jesucristo, esas 9 personas que no regresaron a darle gracias y agradecerle al Señor el haberle sanado, ¿verdad?, de la lepra, y que solo uno haya vuelto. Y yo, pensando en esto aquí en la clase, también veo en las iglesias, hermano, y es lamentable decirlo, personas que se portan como esos 9 leprosos. Los bautistas tenemos la iglesia, la acción de gracia y oración los miércoles. ¿Cómo cuesta, hermano, que los hermanos vengan a agradecer a Dios todo lo que Dios hace a favor de ellos? O sea que esas personas desagradecidas, hermano, aún hoy día las seguimos viendo en nuestras iglesias. Y es lamentable porque una persona o un ser humano que esté verdaderamente agradecido del Señor se va a hacer como ese único leproso que regresó, a postrarse a sus pies, a darle gracias y a poner su vida en disposición por haberle sanado. Y al Señor a nosotros nos ha sanado, como dice el expositor, ¿no?, de esa lepra tan infernal que es el infierno, hermano. Cuán agradecidos deberíamos de estar. Yo siempre digo, oye, ¿cómo se siente una persona, verdad, que está en una parada y tiene miles de problemas en su cabeza y va a cruzar la avenida y de repente aparece un autobús y alguien lo jala y el autobús pasa y no logra hacerle nada? ¿Cómo se siente esa persona, verdad, con esa persona que lo jaló? Pues, oye, hermano, ese es sentirse muy agradecido de haberle salvado la vida. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo? Todo lo que ha hecho, todo lo que sigue haciendo aún en esta época por cada uno de nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos por ese amor? Nos brinda día a día, hermano. Es asombroso, ¿no? Pienso yo, la fidelidad de Dios, a pesar de que seguimos a veces nadando en nuestras imperfecciones, el Señor todavía se mueve a misericordia para ayudarnos, para fortalecernos, para tendernos la mano, para levantarnos. ¿Cómo no estar agradecido de un Dios tan maravilloso como el que tenemos? Y de verdad, me cuesta pensar, hermano. Casi todos los domingos llamamos a reflexión a nuestros hermanos que sean agradecidos, que vengan al servicio de oración y acción de gracia y verlo. Y no vienen, hermano. ¿Cómo les cuesta agradecer? Eso es lo que quería participar, hermano. Que Dios le bendiga. Amén. Sí, y el autor en Crónicas nos dice que el Señor contempla toda la tierra y muestra su poder a favor nuestro. Y David, como decía Selva en la exposición, nos insta a eso, ¿no? A que nosotros no nos olvidemos de los beneficios de Dios y hace un reconocimiento de ahí el salmista de algunas cosas. Entonces, ¿cuán agradecidos estamos nosotros con el Señor? Pastor, yo creo que nosotros, si observamos estas cosas en nuestras congregaciones, debiésemos proponernos motivarlos para que ellos también puedan dar sus acciones de gracias y llevarlos a ver las cosas pequeñas. Por ejemplo, verse en un espejo y ver los pequeños detalles que Dios tuvo con cada uno. Le colocó los sentidos,
le dio entendimiento. Y lo vemos como, lo damos por sentado, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero hay personas que por alguna razón, como el Señor dice, que son para Él glorificarse, no tienen las mismas capacidades. Entonces, motivarlos, ¿sabes? Llevarlos a que ellos puedan ser agradecidos por esos pequeños detalles, con lo que Dios también se manifiesta. El que pueda ver, el que pueda escuchar, el que pueda hablar, el que pueda caminar, respirar. Son detalles por los que nosotros muchas veces no nos detenemos a agradecer porque ya están por sentado. Crecimos teniendo todos los sentidos allí, pero no agradecidos con Dios, viendo situaciones de otras personas que tal vez tenemos alrededor. Es ayudarlos a que en el amor de Cristo ellos puedan empezar a ser agradecidos con Dios. Cosas pequeñitas como estas, pero tan significativas para cada uno. Amén. Le hablas el pastor Carlos Chico, de acá del Consejo Estado Aragua. Estuve notando que parece ser que el pastor Ramón Tobar se le cayó la señal y quedó como anfitrión la hermana, nombre de Katiuska. Entonces, para que tengan ustedes su conocimiento, mis hermanos. ¿Me escuchan? Perfectamente, mi hermano. Perfectamente. Bueno, mientras que el pastor Ramón, esperamos que se pueda reconectar nuevamente. Bueno, yo también quería participar y en cuanto a este tema muy importante y también de edificación en nuestra fe, lo que es la gratitud. Recordaba cuando en mis tiempos de creyente, nuevo creyente, donde me congregaba en una iglesia bautista, por supuesto, pocos en el culto se tenía en cuenta ese aspecto de la gratitud. Sin embargo, las veces que lo colocaban dentro del programa del culto, yo me ponía a pensar cuál es la manera, por qué uno daba gracias a Dios. Y siempre venía a mi mente, bueno, ¿será que hay que dar gracias a Dios por cuestiones o algo extraordinario? Algo que, un milagro, algo así grande, porque parecía que como si yo midiese de pronto el grado que mientras que fuese algo más grande, o sea, esa gratitud iba a ser como que honrar más a Dios. Sin embargo, uno mientras que va creciendo y perseverando en el Señor, va aprendiendo que uno debe darle gracias a Dios hasta por lo más mínimo, así como usted escribió, hermana, hace poco, hasta mirarse en el espejo, levantarse, poder tener una la facultad de levantarse de la cama, respirar, porque hay personas que a veces no tienen esa facultad, en que sea sentarse a la orilla de la cama y respirar. Y he aprendido en el tiempo que hay que dar gracias a Dios por todo y por supuesto su palabra lo dice. Otras cosas que quería también resaltar es que la oración de gracias produce por supuesto un efecto impactante dentro de la congregación como fuera. Y lo veo desde la perspectiva, ya que algunos lo han mencionado, pues quisiera de pronto resaltar un poquito más, que dar gracias a Dios es testificar también de la grandeza de Dios, de la bondad de Dios hacia nosotros, su gracia, que es verdaderamente grande, esa gran bondad de nuestro Dios. Pero también dar gracias a Dios apunta, por supuesto, a honrar a nuestro Padre, pero también a fortalecer la fe de otros, porque cuando nosotros somos vidas agradecidas, como dice la acción, de pronto aquel que también conocemos y vemos en la congregación, como describió un hermano, que hay todavía hermanos que no saben agradecer, son desagradecidos, los que hemos aprendido a ser agradecidos, instamos o desafiamos a otros, gracias al Señor hasta por lo más mínimo. Y entonces, esa manera de dar una actitud de ser agradecido fortalece la fe de otros, porque ve cómo Dios está obrando, cómo uno puede ver hasta en lo más mínimo la grandeza de Dios y hasta puede ser también enseñable
enseñe a otros a poder instar o a participar. Oye, ¿verdad? Tengo que dar gracias a Dios por lo mínimo. Y lo último que quería resaltar, que también puede instar a, como dije, a aquel que de pronto no está acostumbrando a agradecer. Pero es importante esto de la gratitud a nuestro Padre, tanto adentro, en lo que es en la congregación, honramos al Padre, porque también, como dice el material, hay varias formas de expresar nuestra gratitud a Dios, con cantos, con una oración. Todo eso es importante, pero también a los que están afuera pueden ver con gozo lo agradecidos que somos con Dios aún en cualquier circunstancia que experimentamos y vivimos. También eso también a otros les es de impacto en una situación, digamos, en una situación país, una situación hasta un familiar, de cualquier magnitud. Siempre teniendo ese corazón agradecido, eso va a impactar a otros y va a testificar nuestra fe y firmeza y convicción en nuestro Señor. Ya volvió el pastor Ramón. Dios te bendiga, pastor Ramón. Bueno, termino aquí mi participación. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pastor Ramón, ¿pudo conectarse? Creo que todos tenemos el mismo problema de internet. Mis hermanos, mientras que Posiblemente. mientras que el pastor Ramón se conecta, se deja te habla Luis Montilla. Opino que nosotros tenemos que enseñar a nuestros miembros de las congregaciones a expresar verbalmente ese agradecimiento a Dios. Si bien nosotros lo hemos aprendido por uno u otro medio, tenemos que enseñar, porque el problema es que la gente tiene miedo de hacer, y perdónenme la expresión, un ridículo delante de los demás, porque piensan que le están hablando es a la congregación, y no le hablan a la congregación, le están hablando es a Dios. Y si ellos le hablan a Dios en la intimidad, nada cuesta con llegar a este punto y dar gracias. Pero esto tenemos que hacerlo un poco más íntimo. Como iglesia debemos los pastores, los líderes, de reunirnos con los miembros de la congregación y expresarles esta palabra en lo privado. No llamarlos desde el púlpito, porque desde el púlpito las personas se van a ver comprometidas a hacerlo por obligación. Pero cuando nosotros enseñemos a los miembros de la congregación que todos deben de hacerlo, porque es una manera de alabanza al Señor, esto va a fluir de una manera muy distinta. Pero tenemos que iniciar en la base, en las personas, para que ellos entiendan esto en lo privado, en un café, en una pequeña cita a la iglesia, en una cita que le hagamos a los miembros, al salir del culto, en cualquier momento que nos encontremos en la calle, nosotros debemos de tomar esa iniciativa. No sé qué opinan ustedes al respecto. Sí, de acuerdo, mi hermano. Totalmente de acuerdo. Enseñar, porque es parte de todo este proceso de discipulado, de instrucción. Enseñar al que necesita, por supuesto, aprender de tal material, sea la gratitud algo de la vida del creyente, espontáneo, no un programa o un momento. Está chévere la iglesia que tiene la costumbre de hacer culto de acción de gracias, porque puede ser una manera de enseñar. Sin embargo, pues como usted dice, mi hermano, eso es algo que nosotros como pastores, pues, modelando primero nosotros, enseñarles a ellos que la gratitud siempre, en todo momento y circunstancia, y que vivamos, siempre tiene que estar en nuestros labios para nuestro Padre, y importante lo que usted ha resaltado, mi hermano. Por ahí alguien levantaba la mano, creo que es Berlis Hernández. Hola, buenas noches.
Bueno, en realidad no Buenas es noches. Berly. Mi hermana es la que se llama Berly, pero nos conectamos las dos. Mi nombre es Dubelis Hernández. Y bueno, sí, quería comentar también acerca del tema de la gratitud. Y mire, de verdad que es lamentable oír que tantos adultos muestren, ¿no?, poca gratitud, hablando de adultos que se supone que somos cristianos y que conocemos, tenemos cierto conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Que ya no estamos tomando leche espiritual, sino algo más. Y pienso que cuando como adultos somos poco agradecidos, tenemos orgullo, porque en realidad, o sea, nosotros no merecemos nada, no hemos hecho nada como para que el Señor nos conceda todo lo que tenemos, ¿no? Y por este lado, nosotros vivimos en el Tigre, Anzoátegui, y nuestra iglesia, para la gloria de Dios, es una iglesia agradecida. Nosotros cuando hacemos culto, la escuela dominical, culto de oración, el club de la Gran A, la Unión Juvenil, a veces tenemos como que, oye, Dios mío, el compromiso de que hay que continuar con la dirección, pero cuando pedimos una acción de gracias, los niños son los primeros. Los niños son los primeros y ellos se encadenan y ellos se ríen y son muy felices en los momentos de dar gracias a Dios voluntariamente. Y bueno, los adultos que han ido llegando también han visto el ejemplo de los niños y hay adultos que cuentan hasta testimonios, otros lloran porque comienzan con una acción de gracias. Entonces, gracias a Dios, por lo menos por este lado, lo que es el club de la Gran A, la escuela dominical nos ha ayudado a ir educando a los niños a que hay que ser agradecidos con el Señor, porque todo lo que tenemos es porque el Señor así lo ha permitido y hay que darle gracias a Dios, no sentir pena, hay que ser valiente. ¿Quién es el primer valiente que le da gracias a Dios? Entonces ellos se sienten como que soy yo, me paro y le dan gracias al Señor. Es una cuestión de poco a poco, se puede lograr y es de todos los días, es de ver entre tantos problemas que tenemos, no enfocarnos nada más en el problema, sino, bueno, Señor, ¿qué tú quieres que yo saque de aquí y en qué te debo dar gracias? Entonces, es una práctica, es de hacerlo un hábito y de hacerlo todo el tiempo. Esa era toda mi intervención. Dios les bendiga. Creo que el pastor Ramón tiene problemas todavía con la internet. Bueno, que tiene la lección, sí, la persona que, bueno, aquí se viene, hermano. ¿Quién tiene la clase número 4, que es la pureza? Tocaría la próxima semana. Bueno, sí, creo que sigo teniendo problemas, hermano, aquí con el internet. No sé si me escuchan. Se escucha un poco pastor. El pastor te estaba yo preguntaba quién tiene la 5. Sí, exacto, las 4 y las 5 estaba preguntando el pastor. La 5 la tengo yo, hermano. Juan Albert. Ah, ok. Juan Albert. ¿Y la 4 quién la tiene? Ya están distribuidas todas las clases. ¿Me escuchó, hermano? ¿Me escuchó? La 5.
Y la 4, sí, Misael Roja. pero ¿quién tiene la 4? La 4, Misael. Ok, bueno, no, es teniendo problemas con la conexión. Y bueno, yo creo que ya hemos de... Interesante pues, el debate y todas las preguntas y todas las participaciones para que nos dé. Hermano Carlos, chico, ¿estás por ahí? No está Carlos. Ok. Ok, hermano Luis Montilla, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Tampoco está. Bendito Sí, Dios por favor. Padre, gracias te damos en esta noche por tu bendición, Señor, porque has permitido que de diferentes partes de Venezuela nos congreguemos a través de Amén. esta vía, a pesar de Sí, las Señor. dificultades, para poder Sí, Señor. edificarnos como personas, edificar a nuestras Gracias, iglesias. gracias, Agradecemos, gracias. Señor, por cada uno de los pastores, para cada una de las pastoras, cada uno de los hermanos que han Amén. participado. Sé tú dándoles sabiduría, entendimiento y comprensión de tu palabra para que puedan bendecir a todos aquellos que están a su alrededor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros seamos un fruto nuevo, con un nuevo crecimiento y que llevemos más frutos a nuestros alrededor. Señor, Gracias, también te doy gracias por el pastor Isaac, por esta Sí, iniciativa que Señor. ha tenido con estas clases. Señor, tráele con bien, guarda Gracias. su regreso al país y, Sí, Señor, Señor. para cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, Gracias. guárdales, cuídales, también provéeles y sé beneficiosos para con cada uno de ellos y sus congregaciones. Por el pastor Ramón también te pido, Gracias. Señor, seas tú permitiendo de que él siga trabajando juntamente con el pastor Isaac y las demás personas que desinteresadamente se han dispuesto para este trabajo, Señor, sé tú también ayudándoles en todas sus necesidades. Gracias te damos en Cristo Jesús por este tiempo. Amén. Amén. No sé si hay alguien por allí que pudiera tomar una foto de todo lo que estén conectados y la pueda enviar al grupo. Si fuera posible, yo no estoy inhabilitado funciones el teléfono. Vámonos y guarden y saludos a todos. Mis hermanos, creo que estamos despedidos porque la mala comunicación que tenemos de verdad que nos deja sin audio. Porque, Dios les bendiga. bueno, amén. Escuché al pastor Ramón Tobar como que despidiéndose. Me costó nuevamente reingresar. Parece ser que nos dio la despedida. Así es, así es. Y saludos a todos. Pues bueno, entonces Dios me lo bendiga. Una pregunta antes de salir. En la próxima, ¿ya están designados quiénes son los que van a
los otros dos temas. Sí, estás hablando, Carlos, eres tú, ¿verdad? Sí, soy yo. Ok, Carlos, sí, ya fueron asignados por el pastor Isaac. Ok. Están todos los puntos asignados. De todas maneras, sería bueno que te comunicaras con el pastor Isaac, porque muchas veces hay personas que no llegan a tiempo. Entonces, de todas maneras, yo me sigo preparando y para seguir compartiendo. ¿Okay? Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga desde acá de Maracaibo, bueno, de Maracaibo, no, La Cañada, estado Zulia, el sur del lago. Que Dios les bendiga. Por acá tengo a Ángel. Saludos, no tengo. Desde Maturín, hermano, que Dios les bendiga. Amén. Sean agradecidos. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Hasta el próximo jueves. Con el favor de Dios, así sea. Así sea. Un gusto haberles visto. A mí me gustaría para lo del banco. Chao. No, pues, esa es mi- ¿Sí? Hermanos, No se escucha, no se escucha. Bueno, que pasen muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego, chaito pues. Chao.